parásito, al vector, las manifestaciones clínicas y también ha hablado sobre el diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué se llama Trypanosoma cruzi? Porque el doctor Chagas le hace un homenaje a su profesor Osvaldo Cruz. Por eso es cruzi. Osvaldo Cruz analiza todos los vectores, como en el brasilero, como se dicen los barbeiros, y están las vinchucas, los triatominos, toda la familia de los vectores, y es el que tiene un rol crucial en la descripción, la continuación de la enfermedad de Chagas. Después viene el doctor Salvador Massa. Por eso que también ustedes van a escuchar la enfermedad de Massa-Chagas, o Chagas-Massa, debido a ambos. ¿Por qué? Porque el doctor Salvador tenía una misión para estudiar la epidemiología de enfermedades infecciosas en Brasil, en Argentina, perdón. Entonces, tiene el proyecto MEPRA y además un vagón E600. Si ustedes entran a YouTube, van a encontrar y van a ver cómo hacen las investigaciones en el vagón. Entonces, recorre Argentina por todos los rincones y recolecta datos sobre las enfermedades parasitarias e infecciosas, y su trabajo es fundamental para la comprensión de la enfermedad de Chagas. Y en nuestro país, el doctor Rafael Torrico, médico cochabambino que se dedica también al estudio de la enfermedad de Chagas, pionero en este estudio. Entonces ahí tienen ustedes Trypanosoma cruzi protozoario del orden Kinetoplastida, del género Trypanosoma y especie Trypanosoma cruzi. Está también Trypanosoma cruzi, pero es el que transmite la enfermedad del sueño, que a veces les ataca a ustedes, pero en realidad no está en nuestro continente, ¿cierto? Entonces solamente vamos a ver Trypanosoma cruzi. Ahora, ¿qué de característico tiene el Trypanosoma cruzi? La infección, vean la vinchuca. La vinchuca tiene un tamaño de unos 2 centímetros. Su probóscide está aquí, por acá toma su alimento, pero conforme va tomando el alimento, va empujando el contenido que tiene en el intestino y defeca después de alimentarse. Entonces, en sus heces está la forma infectante, tipo mastigote metacíclico. Como la picadura está aquí y la colita está aquí, entonces no sería fácil, ¿cierto?, que el parásito entre. ¿Y qué pasa? Nosotros, seguramente con el movimiento de la vinchuca cuando se va, nos rascamos, debemos sentir algo. Y en ese afán de rascado, estamos facilitando el ingreso del parásito al contaminar con las heces hacia el orificio de la picadura. Entonces, esta infección la vamos a encontrar en vertebrados y en invertebrados. Invertebrados, los vectores, y vertebrados, todos los mamíferos, incluyendo al hombre. Y la picadura del insecto es una de las vías mayores para la infección en el humano. Entonces ya saben, pica, se alimenta, defeca, y nosotros ayudamos, facilitamos esa entrada del parásito a través del orificio. Ahora tienen, ¿me haces un favor? Tú que estás al último, apagada esa luz. Creo que así van a ver mejor. Está mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Hemos dicho orden kinetoplástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un kinetoplasto. Vean toda esta mancha. Es el kinetoplasto
Y este que está más al centro, en el segundo tercio, que es más ovalado, es el núcleo. Entonces, la familia Trypanosomatidae, ¿por qué se caracteriza? Por la presencia de kinetoplasma. Es una estructura compleja, compacta, que está ubicada cerca a la base del flagelo. Contiene un DNA que está en forma circular y es extranuclear, porque el kinetoplasma lo tenemos acá y el núcleo lo tenemos acá, por lo tanto es extranuclear. Y ese espacio compacto con el DNA está considerado como una especie de mitocondria. Entonces ahí tenemos los dibujos donde podemos ver el kinetoplasto. Miren, estructura gruesa, densa y el núcleo. Pero aquí lo que tienen que ver es esta parte basal. En este que se llama cuerpo basal o blefaroblasto, ahí nace el flagelo, que en el tipo mastigote va a contornear la membrana ondular. ¿Y qué importancia tiene ese blefaroblasto? Es que por ahí se alimenta, por ahí pinocita. Entonces esa es la característica de los flagelados. Ahora, ¿qué tenemos? Trypanosoma cruzi es polimórfico. ¿Por qué? Porque tenemos una forma a mastigote. Vean que la forma a mastigote es redondeada. El epimastigote ya es alargado, tiene flagelo, y el tripomastigote también alargado y flagelado. Entonces, ¿qué tienen que fijarse para reconocer? Porque puede ser pregunta de examen. Es en la posición del kinetoplasma. Fíjense, la mastigote está en la parte anterior, muy cerca al nacimiento del flagelo y en posición anterior al núcleo. En el epimastigote está también en la parte anterior, anterior al núcleo. El núcleo está en la parte posterior. Pero en el tripomastigote, el kinetoplasma está en la parte posterior. Eso es clave, ¿sí? Para reconocer. Ahora, obviamente, ¿dónde se encuentran para reconocerlos más fácilmente? Es la segunda parte. Ahí tienen. Formas en el hospedador invertebrado, en el vector, en la vinchuca. Forma epimastigote, que se multiplica en su intestino, va pasando al intestino posterior y se convierte en tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante para el mamífero. ¿De acuerdo? Cualquier duda, levanten la mano, por favor. Entonces, si vamos con el epimastigote, flagelado, alargado y ancho, mide entre 12 y 30 milímetros, incluyendo el flagelo. Es móvil, todo lo que tiene flagelo se va a mover más fácilmente. Y el kinetoplasma está situado anteriormente al núcleo. Su membrana ondulante es pequeña. Esta forma es reproductiva en el tracto del intestino del insecto vector y además en los medios de cultivo en laboratorio. Son estas las formas las que nos permiten hacer el diagnóstico. ¿Sí? Inmunofluorescencia, ELISA, inmunoblot, todos los que podemos mencionar. Entonces, como se cultivan en el medio, se replican cada 5 días y van creciendo exponencialmente. Ya cuando empiezan a formar roseta, esta es una roseta, es la unión de los
parásitos que generalmente se forman cuando ya el crecimiento es mayor. Entonces ya se han dividido exponencialmente y van uniéndose porque los parásitos también se unen para morir. Entonces forman las rosetas y después se forma el esqueleto de la roseta. Este debe ser uno de esos. Y cuando están en división, fíjense, esta es una fluorescencia y esta es una coloración con colorante miel. Después tenemos la forma tripomastigote. Tripomastigote metacíclico. Flagelado. Presenta una forma alargada, un núcleo central que es prominente y el blefaroplasto que está situado en la parte posterior, como hemos visto anteriormente. De este blefaroplasto emerge el flagelo que rodea la membrana ondulante y es así como se facilita su movimiento. Entonces, estas formas infectantes se van a acumular en la ampolla rectal y se eliminan a través de las heces del vector. Entonces, es la forma infectante en transmisión vectorial. Pero también decimos en transmisión oral. ¿Por qué? A través de los alimentos contaminados. Entonces dirán, ¿pero cómo un alimento se va a contaminar? Imagínense que las vinchucas están pululando cerca donde hay el fruto de algunas palmeras, como el majo, el azaí. Entonces, cuando recogen vinchucas y todo, van a caer. Después, si no lavan y si no separan bien el fruto, trituran todo, trituran la vinchuca y obviamente cuando la vinchuca se tritura, estos tripomastigotes metacíclicos quedan libres y al tomar el juguito tenemos infección por vía oral. ¿De acuerdo? Solamente ahí se observa esa situación. Entonces, aquí tenemos la forma metacíclica. ¿Dónde están? En el vector. Y tenemos la forma reproductiva, la forma epimastigote. Se multiplica en el intestino del vector. ¿Queda claro hasta ahí? Y después tenemos en el hospedador vertebrado dos formas. Volvemos al tripomastigote, pero es el tripomastigote circulante, tripomastigote sanguíneo, sanguícola. Entonces, cuando ustedes vayan a ver en el examen, si ven una placa donde hay glóbulos rojos, siempre van a encontrar a Trypanosoma cruzi en el espacio donde está más blanco. ¿Por qué? Porque con su flagelo barre los glóbulos rojos que están a su alrededor y deja este espacio blanco y ahí se lo encuentra. Y también tenemos las formas amastigotes. Esas formas amastigotes van a estar en la célula. Esta es la forma infectante para la célula. Infecta la célula. Dentro de la célula entra como tripomastigote y sale como tripomastigote. Entra a la célula, la infecta, se convierte en amastigote. Como amastigote se multiplica. Cuando la célula ya está llena, vean, todas estas son formas amastigote. Cuando la célula está llena, entonces ya comienzan nuevamente a diferenciarse en tripomastigote. Y ese tripomastigote, recuerden, tiene flagelo. Entonces el flagelo de uno mueve un poco, pero imagínense unos 700 parásitos adentro, cómo mueven esa célula que está fija, empiezan a mover, rompen por algún lugar y sale la nube de tripomastigote. Entonces entra uno y pueden salir
salir 700. Esta célula también la podemos llamar un pseudoquiste, porque es una célula llena de parásitos. Entonces, la forma tripomastigote, ¿qué características tiene? Un kinetoplasto voluminoso, vean la flecha de arriba, la flecha de la derecha, que está en la parte posterior al núcleo. Puede ser terminal o subterminal. Recuerden que tiene 30% de ADN del parásito. Tiene un flagelo que contornea la membrana ondulante, por ende también tiene membrana ondulante. El tripomastigote es la forma libre, o también conocida como forma extracelular. Ya les he dicho sanguínea, sanguícola, porque está circulando en la sangre. Y estos tripomastigotes son la forma infectante para otras células. Pero lo que sí, esas formas tripomastigotes no se multiplican. La única que se multiplica es la amastigote. ¿Sí? Entonces mide entre 15 y 20 metros de largo, considerando también el flagelo por 1 de ancho, y cuando lo vean, vuelvo a decir, está en las partes limpias. ¿Sí? Por su movimiento característico. Cuando hacemos parasitemia, no tenemos tiempo de teñir. Entonces tomamos una gota de la cola del ratón. Van a imaginar el ratón, su colita, tic, una gota, pero mejor es tomar una micropipeta, un volumen conocido, y contar siempre en reporte por objeto del mismo tamaño. Entonces así tenemos un volumen regular. Y cuando hacemos eso, miramos al microscopio, solo tenemos que ver la parte donde se mueve el parásito. Entonces así decimos, hay 5 por campo, 10, 15, X número por campo. Esa es la parasitemia cuando hacemos experimental. Pero cuando una persona está en fase aguda, después de hacer un frotis, observamos al parásito directamente teñido. ¿Sí? Entonces vean el kinetoplasto, núcleo, kinetoplasto, núcleo. Siempre el kinetoplasto redondo en un extremo y el núcleo más en el segundo tercio. Acá igual, parte libre, vean la membrana ondulante del parásito con el kinetoplasto y el núcleo. Acá también podemos ver en la parte libre kinetoplasto núcleo. Entonces cuando ustedes vean una placa, al tiro van a saber qué parásito van a encontrar porque hay glóbulos rojos. Puede ser Plasmodium, puede ser T. cruzi. Plasmodium, ¿dónde van a encontrar? Dentro del glóbulo rojo. T. cruzi siempre libre. ¿Sí? Entonces, las características de la forma amastigote. Hemos dicho que es redondeada o ovalada, mide de 1,5 a 5 micras de diámetro, tiene flagelo, pero el flagelo solamente es visible en microscopía electrónica. En el laboratorio se ven así, imposible ver flagelos. Tiene un núcleo, un kinetoplasto, el cuerpo parabasal. Casi siempre, no casi siempre, siempre van a estar juntos, núcleo, kineto y cuerpo parabasal. ¿Ya? Estas formas amastigotes se dividen por fisión binaria en el interior de las células de su preferencia, que son las musculares o nerviosas, y van a formar nidos parasitarios. ¿A qué llamamos nido parasitario? A este conjunto de parásitos que están dentro de una célula y que se están multiplicando. Es la única forma replicativa. Pero este nido de amastigotes es el responsable de la patogenia y es la forma infectante en trasplantes. ¿Sí? Imagínense al donador con T. cruzi, al receptor inmunosuprimido. Estas formas hacen de las suyas. Y el paciente se puede morir
no porque ha rechazado el trasplante, sino por una infección aguda. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hay un órgano trasplantado en saber si realmente está sano. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir una forma amastigote dentro de un tejido? Si yo les digo, muéstrenme en esta célula una mastigote, se van a decir, son todos los negritos que hay por ahí, ¿no ven? Pero para el ojo conocedor, este es una mastigote perfecta. Kinetoplasto núcleo. ¿De acuerdo? Aquí también. Kinetoplasto núcleo, kinetoplasto núcleo. Y si nos vamos ya a un corte histológico y nos encontramos con un nido parasitario, también tenemos que decir cuál es el parásito que nos está afectando, que está formando el nido. Si bien ya tenemos la idea de que este cruci, pero tenemos que ver bien una forma amastigote, kinetoplasto y núcleo. ¿Sí? Ahora, no siempre se ve como les muestro. ¿Por qué? Porque depende de la posición. Digamos que este es el kinetoplasto y aquí está el núcleo. Si mi kinetoplasto está ahí y yo lo estoy viendo de arriba, no lo voy a ver. ¿No ven? Puede estar de lado, de perfil, o puede estar de frente. Entonces, si está así y yo lo estoy viendo, ahí sí digo, aquí está el kineto y aquí está el núcleo. Totalmente visible. Entonces, esta es una diapositiva que resume todo lo que les he dicho. Aquí tenemos a tripomastigote. Tripomastigote sanguíneo, kineto, núcleo. ¿Sí? Infectante en transmisión vertical, es decir, en transmisión congénita, transplacentaria. Y también en transfusiones. Por eso es que siempre se debe controlar la sangre de que se va a transfundir. El tripomastigote metacíclico, infectante en transmisión vectorial y también por alimentos, como les he comentado. La forma epimastigote se divide en el intestino del insecto vector, se replica en medio de cultivo o en laboratorio. En la forma mastigote, replicativa, multiplicativa, vegetativa, que les llamo. Porque es la que va a permitir la progresión de la infección. Es responsable de la patogenia y el nido parasitario o formas amastigotes responsables cuando hay un trasplante. Y ahí está la vinchuca. Entonces es una zoonosis vectorial. Zoonosis porque infecta a animales y al humano. Y el vector siempre es el invertebrado. Entonces, endémica en Bolivia, Latinoamérica. El más representativo, Triatoma infestans, más conocido, en varios lugares se lo encuentra, pero hay otros que vienen a continuación. Y tienen ciclo hemimetábolo. ¿Qué quiere decir hemimetábolo? Comienzan con el huevo, continúan con la ninfa, pero vean que hay la ninfa chiquita, más grandecita, que se llama ninfa de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto estadio. Y después viene el adulto. Entonces, por la parte posterior del adulto, sabemos si es macho o si es hembra. Entonces, hemimetábolo, igualitos, desde chiquititos. ¿Sí? Y holometábolo, huevo, pupa, larva, pupa, adulto. Igual. ¿Qué otra diferencia tiene Trypanosoma cruzi con relación a su vector? Tanto la hembra como el macho son hematófagos. Y son hematófagos desde que deben alimentarse para cambiar de muda y convertirse en ninfa de segundo, tercer, cuarto, quinto estadio. Entonces ya se alimentan de sangre para mudar. Son hematófagos hembras y machos.
Han visto en Plasmodium, es hematófaga solo la hembra, porque tiene que madurar sus huevos, ¿no es cierto?, para el sistema gonadotrófico. En Teclusi no, ambos son hematófagos. Vean ustedes, donde hay gran cantidad de vinchucas, vean la cantidad de huevos. Esta es una ninfa, esta debe ser de quinto estadio y estos dos son adultos. Y también están Triatoma limidiata y el de abajo, el café, Rhodnius prolixus. Cuando entremos al capítulo de entomología, ya vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Y en cuanto al ciclo, ¿cómo comienza el ciclo? Con la picadura de la vinchuca, ¿no es cierto? Entonces, en el 1, los triatominos se alimentan de sangre, eliminan tripomastigotes metacíclicos en sus heces, y estos, a través de la lesión, la picadura y la ayuda de la misma persona o animal, va a hacer que esos parásitos ingresen por el orificio de la picadura. Entonces, cuando el tripomastigote metacíclico penetra, va a ir a infectar diferentes tipos de células. Y dentro de las células se transforman en formas amastigotes. Entonces, los amastigotes se multiplican por fisión binaria en las células de los tejidos que han infectado, y después de infectar otras células se transforman en amastigotes, nuevos sitios de infección por la salida de los tripomastigotes, y las manifestaciones clínicas son resultados de ese ciclo. Tripomastigote, amastigote, tripomastigote, amastigote. ¿Sí? Los amastigotes, una vez que se transforman en tripomastigotes, emergen de las células, salen al torrente sanguíneo, y cuando pica la vinchuca y capta esas formas, va a hacer que en su intestino se transformen en formas epimastigotes. Epimastigotes multiplicativas. Se multiplican en el intestino medio, pasan al intestino posterior, se transforman en tripomastigotes metacíclicos, eliminados en la deyección, formas infectantes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las vías de infección? Pondré completa porque no sé por qué me sale por espacios que no son los que corresponden. Vectorial, picadura de la vinchuca. Cuando una vinchuca nos pica en cualquier parte del cuerpo, hay el orificio de entrada, puede inflamarse, se llama hinchazoma de inoculación. Pero cuando esta vinchuca pica cerca de la mucosa oftálmica, ¿qué va a pasar? Va a haber ingreso del parásito. Y ese ingreso del parásito va a dar lugar a esto que se llama signo de Romaña. Y el signo de Romaña es fácilmente identificable en las zonas endémicas. ¿Por qué? Porque solamente se va a dar en un ojo y va a comprometer a los dos párpados. Unilateral, bipalpebral, signo de Romaña. Si ustedes en su año de provincia ven a un paciente con signo de Romaña, ¿qué van a hacer? ¿Quién levanta la mano? Dime. ¿Tratamiento? Tratamiento inmediato, porque ese signo de Romaña ya te está dando la pauta de que ha sido una vinchuca la responsable de esa picadura. Y esa inflamación es tan típica que pedirás un examen al laboratorio para corroborar, pero cuando vean eso, tratamiento inmediato. Las formas libres son atacadas por el fármaco, pero cuando ya están dentro de la célula, difícil que el fármaco vaya, atraviese la membrana de la célula infectada y que se dirija a las formas. Pero sí va a atacar a estas formas.
acuerdo? Entonces un signo de Romaña implica tratamiento inmediato, porque es lo único que nos va a decir, esto me ha picado hace 1, 2, 3 días atrás. Por lo tanto, infección reciente, etapa multiplicativa. Después está la infección por vía oral. Ya les he dicho, a través de algún fruto que contiene vinchucas y por falta de higiene todo se ha triturado. Porque si se lava bien no tiene por qué haber. Transfusional, cuando la persona tiene células llenas de parásitos, se rompen y empiezan a circular. ¿Sí? Lo mismo, la transplacentaria congénita, vertical, por las mismas formas tripomastigóticas. Y cuando trabajamos en laboratorio manejando ratones con cientos o miles de parásitos circulantes, entonces también tenemos que tener mucho cuidado para que al poner el capuchón no nos pinchemos, porque ahí la infección es inmediata. Cuando hacemos cultivo, tampoco podemos pipetear, porque si bien tenemos epimastigotes, pero hay que saber que cuando el cultivo de epimastigotes envejece, presenta un porcentaje de tripomastigotes. Cuando el tripomastigote comienza a envejecer, se transforma en epimastigote. ¿Por qué? Porque tienen la misma organización proteica. ¿Qué difiere entre amastigote, epimastigote y tripomastigote? Las concentraciones. ¿De acuerdo? Y lo que ya venimos diciendo, los nidos parasitarios en un órgano en el momento del trasplante. Ahora, la interacción hospedero-parásito. ¿Qué pasa cuando el parásito se encuentra con su célula blanco, con la célula que va a invadir? Puede entrar por fagocitosis, puede entrar por pinocitosis. Entonces, cuando es captado, siempre que hay un encuentro entre la célula y el parásito, tiene que haber primero un reconocimiento. Igual que cuando nos presentan a alguien, ¿no ves? Fulanito, te presento a la señorita. ¿Qué haces? No eres tímido, mírala. Porque si no la miras, no vas a saber quién es. La próxima que la ves no le vas a hablar. ¿No ves? Entonces tienes que darle la mano, ¿ves? Entonces ese ya es un reconocimiento. Y ese reconocimiento, esa mirada entre los ojos, es como que un núcleo, el núcleo del parásito, le dice al núcleo de la célula, acá estoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El núcleo de esta célula les dice a sus lisosomas, vayan hacia donde está el trypanosoma cruzi queriendo entrar. Entonces los lisosomas se van a rodear. La célula permite la entrada, es una invasión activa, entra, se forma el endosoma temprano y después con el lisosoma pasa a filosoma, fagosoma, lisosoma, y es una primera parte. La segunda, cuando el parásito se acomoda, la célula también, a través de su núcleo, dice actinas en fila. Y las actinas se acomodan como rieles del tren. Entonces el parásito facilito, rueda, entra. ¿Y para qué? También para rodearse de lisosomas. Cuando es fagocitado, igual entra más fácil, se une de lisosomas. ¿Y después qué pasa? Después de unas horas, ¿qué creen que pasa? Se forma la vacuola parasitofora. Y ese tripomastigote que ha entrado libre comienza a formar su vacuola. ¿Creen que está cómodo dentro de esa vacuola?
¿Creen que está feliz? Tal vez. Sí. ¿Tú dices que sí? Él decía que no con su cabeza. ¿A cuál le damos la razón? ¿A cuál le darías la razón? Al que dijo no. Concuerdo contigo. No está nada cómodo en esa vacuola. Entonces comienza a liberar la crucipaína. La crucipaína es una enzima. ¿Para qué le sirve esa enzima? Para abrir poros. Su membrana, la membrana de la vacuola, está cerrada, pero con la crucipaína abre los poros. A través de uno de esos poros, el tricomastigote se libera. Pero como ya se ha agotado liberando la crucipaína, su flagelo ya no tiene movimiento porque se va acortando, se convierte en forma amastigote. Y si se convierte en forma amastigote, sabemos que es la forma multiplicativa, vegetativa, replicativa, y va a multiplicarse como se ve acá. Entonces, ese macrófago, esa célula fagocítica por excelencia, tiene rol dual. ¿Por qué? Porque cuando el parásito entra y comienza a multiplicarse, toda solícita le dice continúa, seguir multiplicándote, que en algún momento revienta. ¿Sí? Entonces es solícita, se convierte en una célula albergadora, permite su multiplicación. Si es célula fagocítica, como todo macrófago, ¿no ve? Va a sacar toda su, ¿qué se llama? Toda su artillería del sistema redox, reducción-oxidación. ¿Para qué? Para eliminar al parásito. Entonces, cuando hay una eliminación y hay una degradación, esas formas tóxicas de oxígeno, nitrógeno y todas las enzimas degradantes, ¿qué van a hacer? Van a hacer que en esta célula se marque una proteína X del parásito, una secuencia proteica del parásito, y la va a convertir en célula presentadora de antígeno. ¿Responsable de qué? De la respuesta inmune que viene a continuación. Entonces es otro rol del fagocito. ¿Sí? Y el tercero es que es microbicida por excelencia. Entonces tiene que destruir porque encuentra su cosa. Uno destruye, otro lo fagocita, lo hace pasar por el fagosoma, endosoma, lisosoma, reduce ciertas fracciones proteicas, célula presentadora de antígeno, y 3, célula albergadora. No se olvida, ¿verdad? Ahora, ¿y qué podemos ver? Cuando el parásito entra, está en la vacuola, se libera de la vacuola, se convierte en amastigote, pero no se olviden que después ese amastigote vuelve a diferenciarse en tricomastigote. Entra como trico y sale como trico. ¿Sí? Entonces, cuando revienta la célula, ¿qué encontramos? Formas libres en la circulación. Entonces, el parásito se multiplica en el macrófago 5 o 6 días después de la división, gran número de amastigotes, se transforma en tricomastigotes, la célula infectada se destruye, libera los parásitos, más algunos componentes de la vacuola, de la matriz extracelular y la vacuola, y el parásito y el contenido de la vacuola activan elementos de la respuesta inmune, innata y adquirida.
Innata es la que tenemos todos por excelencia cuando hemos nacido. Primeras barreras donde tienen que eliminar al parásito. Y la adquirida cuando ya hay un reconocimiento. Bueno, entonces fíjense que todo tiene como finalidad la destrucción del parásito. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una célula dendrítica de la piel, ¿cierto? Un macrófago, un fagocito de la piel, ¿qué hace? Cuando tiene al parásito, entonces ya comienza a activarse. ¿Y qué hace? Va a relargar la interleucina 12. Esa interleucina 12, fíjense, la van a ver en varios lugares. Esa interleucina 12 va a ir hacia el linfocito precursor. Ese linfocito precursor todavía no tiene ningún rol. Mi flecha no sale, ¿no? No tiene ningún rol, porque es virgen. ¿Sí? Entonces, como es precursor, cuando reciba la señal de la interleucina 2, recién va a ver si se diferencia en CD4 o en CD8. ¿Sí? El macrófago que ya está infectado sigue eliminando interleucina 12, pero también el factor de necrosis tumoral alfa. Estos dos van a ir a dar la señal a la natural killer, las células NK. Estas células NK van a comenzar a producir interferón. Ese va a ser su rol. Y ese interferón va a ir a activar al macrófago para que produzca más factor de necrosis tumoral, para que sea un efector de moléculas de destrucción contra el parásito. Pero, como hay interferón en el medio, y el interferón es una molécula protectora, entonces ese interferón también va a activar a otros macrófagos para la destrucción del parásito. Pero va a actuar sobre las células plasmáticas, los plasmocitos. Plasmocitos productores de anticuerpos específicos contra alguna molécula de trypanosina cruzi. Entonces, este plasmocito comienza a producir inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas también se van a unir al parásito y van a formar inmunocomplejo para que sean fagocitados más fácil. Pero ya estamos generando células memoria y células plasmáticas. ¿De acuerdo? Entonces ya se instala una respuesta inmune celular, inmune humoral. Humoral cuando el producto final son los anticuerpos. Y celular toda esa cascada de eventos que les digo, porque las citocinas, las interleucinas, los interferones y los factores de necrosis tumoral son el lenguaje de las células. ¿Qué vas a hacer? Vas a activar el macrófago. Tú vas a dar lugar a la formación de plasmocitos. Tú vas a hacer un CD8, célula citotóxica, que vas a ir contra cualquier otra célula que esté infectada. ¿Y qué pasa con la célula infectada? No. ¿De acuerdo? Entonces todo está montado, si ustedes quieren, para destruir al parásito. Respuesta inmune adquirida. Entonces, la presencia del parásito necesaria y suficiente para dirigir respuesta TH1. La respuesta TH1 va a dar lugar a un control de la infección. La respuesta TH2 va a dar lugar a una progresión de la infección. Si hay progresión de la infección, conduce a una patología. ¿De acuerdo? Entonces, respuesta TH1 en órganos
órganos infectados con presencia de células CD4-CD8 anti-T cruci y citocinas TH1 en los infiltrados inflamatorios. ¿Cómo reconocemos una CD4 de una CD8? A ojímetro no podemos decir este CD4 y este CD8, pero si determinamos las citocinas que eliminan, ahí sí podemos saber cuáles son CD4 y cuáles son CD8. Y el 12 tiene interferón TH1 y el 4, 5, 10, 16 y otras TH2. ¿De acuerdo? Los parásitos conducen a una respuesta autoinmune. Tomen en cuenta el término. Autoinmune patógena. ¿Por qué? Porque hay aparición de anticuerpos por reacciones cruzadas. ¿Por qué? Porque el parásito va a inducir a la captación de proteína P ribosomal de trypanosoma cruzi con los receptores cardíacos 1 adrenérgicos. Y la proteína B13 de T cruzi se va a asociar con la cadena pesada de la miosina cardíaca. Es por eso que hay mayor daño en el corazón por autoinmunidad. Entonces, ¿quiénes son responsables de la patología? Si las formas tripomastigotes van a desaparecer de la circulación con el tiempo, solo se encuentran en fase aguda o cuando hay una baja de la respuesta inmune y en esa inmunosupresión hay una exacerbación de la infección y se encuentran tripomastigotes circulares. Formas amastigotes dentro de la célula hospedera permanecen viables. Por eso es que cualquier se reactiva y da lugar a los tripomastigotes, responsables de la fase crónica de la infección. En la fase crónica, los amastigotes inducen a la formación de anticuerpos, porque están presentes y están relargando antígenos de excreción-secreción, recordando al sistema inmune: aquí estoy, no te olvides de mí. Por lo tanto, esos anticuerpos, si bien se mantienen bajos, pero están de por vida. ¿Sí? Cuando uno adquiere trypanosoma cruzi en X momento de la vida, pueden estar seguros que se van a morir con su T cruzi. Puede que nunca se enteren que lo tuvieron, porque la infección puede estar años de años sin dar manifestación. Y de un momento a otro se da la patología o una muerte súbita. Muerte súbita en un futbolista. ¿Qué había tenido? ¿Qué le había pasado? Tenía enfermedad de Chagas. ¿Sí? Su corazón es como una liga. Ustedes tienen una liga, se contrae, ¿no es cierto? Se contrae y se encoge. Cuando el corazón tiene a este parásito, esa liga es como ese corazón, las fibras del corazón, es como una liga vieja. Se estiran y ya no se vuelven a contraer. Una liga seca, vieja, se parte. Lo mismo, por eso es que el paciente suele requerir de marcapaso. ¿Qué otra cosa? El parásito modula la respuesta inmune, altera el sistema inmunológico y contribuye al daño tisular. Esa alteración del sistema inmune es causa importante de la patología observada en la enfermedad. Una evolución favorable de la enfermedad es crucial. ¿Sí? La evolución de la enfermedad. ¿Para qué? En la eliminación. Por eso les digo, cuando es agudo, un tratamiento, listo, van a ayudar al paciente. Si está en fase crónica y se ha enterado, quién sabe, X años después, si hay parásito circulante, habrá que hacerle tratamiento. Hay escuelas que dicen para qué. Todo depende de la escuela en la cual van a estar trabajando. Entonces, pueden hacer o no tratamiento. Hay algunos que dicen siempre se hace tratamiento, no sé, cuando uno sabe la toxicidad de ese tratamiento, no sé si es recomendable. Pero a veces la progresión de la enfermedad causa complicaciones graves, insuficiencia cardíaca, problemas digestivos severos, megaesófago, megacolon. Y T cruzi puede actuar como parásito oportunista en un VIH-Sida.
exacerban la infección debido al sistema inmunológico deprimido. Como nosotros trabajamos con Trypanosoma cruzi, entonces hemos trabajado preparando clones de linfocitos T en pacientes chagásicos. Queríamos saber si había una cepa que se iba al corazón, otra que se iba a las vísceras del intestino, pero normalmente era la misma cepa. Pero lo que sí hemos visto, que CD4 y CD8 están en proporción 2:1. Cuando esa proporción se invierte y comienza la patología, hay más células citotóxicas y ahí sí ya se puede ver pacientes con cardiomegalia, bloqueos de rama derecha, bradicardia, megacolon, etc. Ya se ve la patología. Entonces, en una época se hablaba del Chagas como una enfermedad que estaba del norte de México hasta la punta de la Tierra de Fuego, excluyendo a las islas caribeñas. Ahora con la migración ya sabemos que se transmite por donantes. Mucha gente, muchos migrantes llegan a otros países, no tienen plata, ¿qué hacen? Donan sangre, tienen T. cruzi que ni sabían y se convierten en personas que dan lugar a una transmisión por contaminación. Por eso que en Estados Unidos hay una regla, vienen de Sudamérica, un examen diagnóstico para T. cruzi. Tienen que saber ya si tienen, no donan. ¿Sí? Trasplantes, algo parecido. Y después se encuentra T. cruzi de repente en Canadá. No hay vector, no habían donadores, pero ese niño tiene T. cruzi. ¿Qué ha pasado? Su madre era chagásica. Entonces hubo transmisión congénita. Y es así como la infección se va expandiendo a otros lugares. Rápidamente les voy a hablar de este trabajo. Hemos trabajado en Yacuiba y hemos analizado más de 1000 madres que llegaban al servicio Don Ortega. Se les ha hecho micromatocrito positivo, negativo, serología positiva, negativa. Las señoras positivas estaban entre las que nos interesaban. Entonces, señora, ¿usted estaría de acuerdo que cuando nazca su bebé le tomemos sangre de cordón, nos regale pedacitos así de la placenta y le tomamos una muestra a usted? Han dicho que sí, algunas. Otras nos ha dicho, la placenta no me la tocan porque si la placenta no la entierro enterita, mi hijo va a ser desamorado. Bueno. Otras vendían su placenta a los productos de belleza, que sí. Entonces, no en todos hemos tenido el éxito de tener las 3 muestras. Pero de las que teníamos, hemos hecho una separación en madres que transmiten la infección, transmisoras y no transmisoras. Con parasitemia, sin parasitemia detectable. Hemos dicho detectable, ¿por qué? Porque de repente nuestros micromatocritos no hemos visto. Entonces, con o sin. Les puedo decir que con alta parasitemia, con baja parasitemia, igual transmite. Que sea el primer, segundo, tercer, cuarto parto, igual transmite. Hemos tenido trillizos, los 3 tenían Chagas, uno ha muerto primero, el segundo después y creo que uno ha sobrevivido. Entonces, la carga parasitaria importante y ya sabíamos que T. cruzi conduce a abortos, nacimiento pretérmino, morfinatos, pero no produce malformaciones como toxoplasma gondii, ¿no es cierto? Y 90% de los casos asintomáticos. ¿Realmente eran asintomáticos? ¿Realmente tenían el parásito? No podíamos saber. No siempre nos han permitido hacer el seguimiento al recién nacido. Pero hemos hecho serología
8 meses después, porque si hacíamos la determinación de inmunoglobulinas en el recién nacido, ¿estamos en lo cierto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dosificamos la inmunoglobulina de la madre, no del recién nacido, que no tiene su sistema inmune capaz de producir desde el nacimiento. Recién a partir de 8 meses se puede hacer el análisis independiente y decir esto ya es del bebé, ¿de acuerdo? Pero si la mamá nos dejaba tomarle una muestra capilares, 3, 4 capilares, y veíamos el parásito, esto sí era probable o seguro que el niño tenía antecrucia. ¿Qué dicen? ¿Probable o seguro? Seguro. Segurísimo, porque veíamos el parásito, no necesitábamos más. Ahora dicen que también se puede ver el líquido amniótico, y si hay tricomastigotes en líquido amniótico, ha habido transmisión focal. Afortunadamente, la placenta es un tejido filtro, entonces solamente de 2 a 10% han tenido eclosiones. ¿Qué hemos visto en las placentas? También nidos de amastigotes. Y les voy a mostrar rápidamente 3 figuras. ¿Hay alguien me puede decir dónde está Tecruci? ¿Ven las flechas? Ahí está Tecruci. ¿Ven el quineto arriba? Está como un patito, ¿no es cierto? Se acomodó para la foto. Ahí está Tecruci, haciendo su reconocimiento con la célula para cambiar de posición y poder infectar fácilmente. Ahí ya comienza la replicación de amastigotes. ¿Creen que en algún lugar hay un nido de tricomastigotes? ¿A ojímetro? Más que nido, salida de tricomastigotes. ¿Alguien que se anima a decir sí? ¿Dónde? Como yo sé, aquí. Vean la cantidad de tricomastigotes que salen de esta célula. ¿Okay? Y después todos estos se dispersan. Y aquí tenemos una filaria. Lamentablemente le hemos cortado. Como no podemos verle la parte posterior, no sabemos qué filaria es. Y cuando se dispersan, vean, ya se